Qué bueno estar en la casa del Señor y verles en esta primera noche. Y esperamos en las noches siguientes seguir con esta serie. Y el día viernes los servidores no olviden. Vamos a iniciar una pequeña serie de 3 días respecto a la iglesia. Y con el enfoque de entender qué es a dónde vamos como iglesia, a dónde estamos dirigiendo. No hablo solo como iglesia local, sino como iglesia universal. Y vamos a tener 3 días con el énfasis de esta perspectiva, pero aplicándolo de hecho a nuestra realidad personal. Porque no podemos aislarnos del cuerpo de Cristo, de la iglesia del Señor, de hecho. Entonces, hoy día vamos a considerar, comenzando como siempre, con el principio. Y es importante este principio, es muy importante, porque es la pauta de una iglesia bíblica. La iglesia del Señor, la iglesia universal, y por lo tanto la iglesia local es llamada a presentar, difundir y defender la verdad absoluta escrita en la palabra de Dios. Es la iglesia como institución, es la iglesia local la llamada a defender la verdad, presentarla, anunciarla. En 2 Timoteo dice, en 1 Timoteo 3:15, que la iglesia del Dios viviente, la cual sostiene y defiende la verdad. Miren, la iglesia es comparada como una columna. Y todos creo sabemos que una columna en una casa cumple una función vital. Que si las columnas son afectadas por cualquier situación, el edificio pudiera caerse, como ha ocurrido en muchos lugares. Y a la vez, la Biblia dice que la iglesia defiende la verdad. Esto implica, amados hermanos, que no debiéramos estar en un plan de expectativa de lo que está pasando y no decir o no hacer nada. Aunque la cultura en estos tiempos es no te metas en ningún lío. Tú ves que alguien le está pegando a otro, no te metas porque puede salir perjudicado. Y en cierta medida pudiera ser. Pero el punto es este. La iglesia del Señor tiene una función primordial. La verdad absoluta. Esa es nuestra fuente de autoridad. Entonces, considerando lo que es la iglesia defensora y presentadora de la verdad, recordemos algo de la IB Callao, nuestra amada iglesia. Siempre me sorprenden ustedes, ¿verdad? Me sorprenden, ¿eh? Como IB Callao estamos acá, en esta situación, en esta realidad en que vivimos, en lo que tenemos y en lo que hacemos. Estamos aquí no por nosotros, ni a pesar de nosotros, sino por lo que Dios está haciendo en nosotros y a través de nosotros. Como iglesia, amados hermanos, hemos llegado a esta situación en la cual vivimos, 29 años de existencia, no porque seamos nosotros los que han hecho la obra. No, nosotros no hemos sido nada más que los que hicieron lo que el jefe decía. La iglesia se compara también como un edificio y de la cual la Biblia dice que Jesús es el arquitecto excelente. Entonces el arquitecto ha diseñado cómo debe hacerse y nosotros solamente somos los obreros, que no hacemos como queremos, sino como está establecido. Hasta ahí estamos claros. Y Dios está actuando en nosotros. O sea, Dios está trabajando en tu vida y en mi vida, en los años que tú estés en esta casa. Dios está trabajando en ti.
Porque Dios quiere usarnos y para usarnos tiene que prepararnos, tiene que adiestrarnos, tiene que enseñarnos, darnos la capacidad y la habilidad suficiente para hacer aquello que Dios quiere que hagamos. Dios trata con nosotros. ¿Y qué es lo que hace Dios dentro de nosotros? Nos alinea al diseño original que Dios tuvo y tiene y tendrá para nosotros. Es lo que Dios está haciendo, alineándonos al diseño original. Usted fue conocido antes de la fundación del mundo, usted lo sabe eso, ¿no? Fuimos conocidos, fuimos hechos completos en Cristo antes de la fundación del mundo. Cuando el Señor nos encontró, estábamos hechos chatarra. Pero Dios tenía un diseño original. Y Dios está trabajando en nuestras vidas, tal como estamos hoy día, para hacernos tal como Él nos vio en la eternidad pasada, antes que el mundo fuera. Está trabajando en nosotros. Y Dios trabaja a través de nosotros. La iglesia no se hace sola. La iglesia no funciona en modo inercia. La iglesia trabaja, actúa, se mueve a través de vidas de personas. Por eso, amados hermanos, avanzando en este concepto, el tiempo que nos ha tocado vivir, como hemos visto en domingos pasados, el tiempo que nos ha tocado vivir es un tiempo muy difícil, pero a la vez especial. Es un tiempo donde nosotros no podemos cerrar los ojos a la realidad en que estamos pasando. Día tras día escuchamos noticias en Chile, por ejemplo, no, disculpen, en México ha habido un terrible terremoto. Y curiosas las casualidades que se dan, 3 terremotos muy grandes en la misma fecha. Las probabilidades que un gran terremoto ocurra en un mismo lugar y en un mismo día son tan remotas. Pero ocurrió. Ahora, no solamente ha habido en México, ha habido al otro lado del mundo, en Taiwán, ha habido en como uno de los países islámicos. Ya se me fue el nombre ahorita. 3 terremotos fuertes en un solo día. Estamos viviendo un tiempo muy especial, amados hermanos. Muy especial. Por eso es necesario, ante ello, evaluarnos como iglesia local. Una evaluación descarnada, si se permite el término. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer mañana y pasado. En vernos a la luz de la realidad y a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que evaluar? En primer lugar, mirar nuestro pasado. Cuando uno se olvida de su pasado, no valora lo que tiene hoy día. Es el problema de las nuevas generaciones. Los hermanos veteranos, los hermanos que se fajaron, como diríamos en criollo, que lucharon día a día para poder llevar a la iglesia paso a paso hasta donde estamos. Tiene un largo recorrido, un largo kilometraje, diríamos. Lo pasamos de todo. De todo pasamos en estos 29 años. Aquellos hermanos algunos que comenzaron con la congregación y otros que se fueron añadiendo en los primeros años. Pero la comodidad de quienes han llegado en las últimas generaciones han encontrado todo hecho. ¿Me dejo entender, amados hermanos? No es que esté mal, amado hermano. Y es por eso que necesitamos revisar nuestra historia para darnos cuenta qué es lo que Dios ha hecho a través de esta congregación y cómo es que lo ha logrado. Entonces, hagamos un pequeño recordar de nuestra historia como IB Callao. Algunos ya lo conocen y algunos no conocen de repente con exactitud. No vamos a entrar en mucho detalle, solamente en grandes rasgos, en grandes hitos de la historia de la IB Callao. Entonces, comencemos. El año 1993, Dios me trajo desde San Juan de Miraflores. Esas maneras que Dios tiene.
¿Cuántas veces he mencionado que fue un encuentro casual con el pastor Humberto Lai en el mes de diciembre? Yo en punto de desesperación de haber tomado una decisión y no pasaba nada. Y que el primer domingo de ese año, del 93, yo llegué a la ferretería del hermano Ezequiel Herrera, donde estaba funcionando un pequeño grupo de hermanos. Y cuando me paré detrás de ese púlpito, Dios habló a mi corazón: este es tu lugar. No, un pequeño grupo. Pero ese pequeño grupo, amados hermanos, a decir verdad, hicimos todo lo que pudimos hacer. Pero había una característica: una disposición a obedecer. Ese pequeño grupo de hermanos y hermanas tenían una disposición muy especial y que se ve en el tiempo, una disposición a obedecer. Y fueron años difíciles en cierta medida, avanzando en esta historia. Por 3 años estuvimos en la ferretería del hermano Ezequiel Herrera. 3 años. Hicimos todo lo que suponíamos que teníamos que hacer para que la iglesia crezca. Hacíamos campañas, poníamos películas, hacíamos campañas médicas, hacíamos de todo. Un poquito más faltaba pues que su pastor se vista de payaso para que la gente pudiera venir. Ahora, lo interesante, amado hermano, que si hacíamos una campaña, hacíamos cualquier actividad, la gente venía, se convertía y terminando todo se desconvertía. ¿Me dejo entender, no? O sea, no avanzábamos absolutamente, no crecíamos numéricamente como esperábamos, como todo pastor y toda iglesia sueña. Anhelamos crecer, anhelamos desarrollar. Y la experiencia de vida que Dios me permitió como pastor años previos, me hizo asumir al comenzar de que esto iba a despegar. Y no despegaba, año tras año. Fue años difíciles, amados hermanos. En esos 3 años recibí varias invitaciones para ser pastor de otras congregaciones. Y yo en la necedad me iba pues a predicar. Y siempre había una pregunta cuando subía al púlpito de la iglesia que me invitaban: ¿qué haces acá? Entonces yo tenía mi respuesta rápida para decir que no. A ver si en eso si de esas cosas que yo llego a un lugar, Dios dice: aquí vienes, aquí acepta. Pero Dios siempre decía: ¿qué haces acá? Con esa pregunta me estaba diciendo: no debes estar acá. 3 años difíciles. Ahora, amados hermanos, el año de 1996, 3 años después de que habíamos comenzado, Dios nos permitió trasladarnos a un local alquilado en Tomás Valle en pura obediencia, porque no teníamos dinero, no había un ingreso grande porque éramos pocos hermanos. Y Dios puso en el corazón de alquilar un local en la avenida Tomás Valle todavía. Y conseguimos un local que no tenía techo, no tenía piso. Y es allí donde Dios se movió de una manera extraordinaria, proveyendo para el piso, para las paredes, para la iluminación. Mi suegro hizo sillas. Mi suegro, que estaba vivo en ese tiempo, me dijo: no te preocupes, Luchito, yo hago las sillas. Y nos fuimos a comprar madera y don Quique se puso a hacer sillas, que estuvieron durante varios años por ahí, hasta que no sé dónde terminaron, en verdad, no sé dónde terminaron esas sillas. Debimos haber guardado una, pero ya estuviese apolillado seguramente. Pero fíjense, amado hermano, en ese lugar, hasta el 2010, que estuvimos en Tomás Valle, y de ahí ya nuevas generaciones comenzaron a llegar, más hermanos comenzaron a llegar. Ya no hacíamos campaña. Yo me rendí de hacer campaña, de hacer invitados, de hacer tantas cosas, me rendí. Me puse solamente a enseñar la palabra. Y así comenzaron a llegar, y a llegar, y a llegar. Y Dios dio gracia a la IBE Callao para que muchos que llegaban se quedaran y encontraran el lugar especial de Dios para sus vidas. Miren cómo es Dios. Entonces, uno tiene que ver ese recorrido. En esos años, Dios nos permitió
comenzar con discipulado del pastor Humberto. Luego pasamos al proceso de encuentros que muchos de ustedes recordarán, que fue tiempos muy lindos. Hasta que el año 2010, en el mes de diciembre del 2010, nosotros con Mari, le faltó no sé qué cosa para el pavo navideño y nos fuimos a Totus a comprar y volviendo, pasando con el carro rojo que teníamos antes. No, yo levanto, yo que soy tan distraído y que paro pensando en la inmortalidad del mosquito. ¿No? Yo paso por frente y levanto la vista y leo el letrero, se vende. Así dije, yo me imagino que Dios me puso así, ¿no? Más o menos como para que pudiera mirar. Anotamos el teléfono, terminó la Navidad, terminó el Año Nuevo, llamamos por teléfono y sí estaba en venta. ¿Cuánto querían? $130,000. ¿Cuánto teníamos? 120. Así es Dios. En esos años Dios proveyó, hicimos caja en base de la generosidad de la iglesia. Algunos recordarán de esos tiempos, teníamos nuestros bazares, así. Un poco más, había hermanas que querían vender a su esposo, imagínense. Fueron tiempos de mucho trabajo. Y Dios marcó una generación. Y creó identidad con la iglesia local. El tener una meta clara, el tener una meta específica, marcó el corazón de muchísimos hermanos que hasta el día de hoy siguen con nosotros. ¿No? Una marca que no se puede olvidar. Es que, ¿saben ustedes cuál es el punto? El hecho de que uno hace algo que considera propio. Y es por ello que Dios nos trajo a este lugar, compramos este lugar con la ayuda de Dios, por cierto, y construimos el templo. Después de un año comenzamos a construir y eso fue, como dice, otra jarana. Les cuento, para construir, dije que tenemos que hacer diseño para pedir licencia y todo lo demás. Entonces hablé a mi concuñado, le digo, mira, tú que conoces a ingenieros y que nos haga un proyecto. No, y yo le dije más o menos como quería. Yo quería así, el mezanín así, pero no como está, ¿no? Sino un poco plano y yo tenía una idea en la mente de cómo hacerlo. Y él se dijo, mira Luis, yo voy a pagar todo. Yo ofrendo todo el proyecto, que es caro. Un proyecto de esta naturaleza es caro. Hacer los planos y las firmas y todas esas cosas es caro. Cuando me trajo el anteproyecto, así con esas butacas como ustedes ven, dije, así está linda. Pero no me di el costo. Me gustó, pero no di el costo. Ay, Dios mío. Al año no pudimos, miren, ni siquiera pudimos sacar licencia porque esta zona todavía no es en ese tiempo no estaba considerada como zona urbana, era zona rural. Yo le dije, pregunté en la municipalidad, ¿y qué hago? Construya, después arregla. Bueno, yo soy bien obediente cuando me conviene. Como usted, ¿no? Y comenzamos a construir. Y ahí fue otro desafío. El costo de este edificio es altísimo. Altísimo el costo. Y muchos de ustedes trabajaron, ¿no? Algunos entraban fuertes con ganas de hacer algo y salían casi gateando por el esfuerzo en el trabajo. Era fuerte el trabajo en esos tiempos. Un año entero. Se trabajó sin parar. Un año entero. Y cada mes Dios proveía para pagar todo. Pagar personal, pagar materiales, gracias a Dios y nuevamente a la generosidad de la IBE Callao. Entonces, miren, ¿de dónde Dios nos sacó? De un pequeño grupo que tuvo una marca, la obediencia, que no perdió esa marca cuando salimos de la ferretería del hermano Ezequiel.
no perdió cuando Dios nos puso el desafío de ofrendar para un terreno que no veíamos y que Dios nos libró de ser estafados. ¿Recuerdan? Algunos hermanos recuerdan, casi nos estafan. Ese Dios apareció un hermano abogado y nos dijo, te van a engañar, y se frustró todo el intento del maligno de robarnos todo el dinero. Porque su servidor no sabe nada de eso, pues usted podrá entenderme. Entonces fueron años preciosos, años muy lindos, amados hermanos. Y algunos de ustedes pues estuvieron ahí involucrados y trabajando y sirviendo al Señor. Los hermanos nuevos, los hermanos de últimas generaciones deben considerar esto. ¿Cómo nosotros logramos lo que vemos? No vino de Gringolandia, no vino de ningún país. Vino de la gente que ama esta casa. Por eso se hizo todo esto. Y allí pues trabajamos algunos y algunos han trabajado, siguen con nosotros. El año 2008 comienza otra etapa de vida de iglesia. Y comenzamos la IBE Filadelfia, la primera iglesia hija que pastoreó primero Daniel Espinosa. Daniel Espinosa estuvo allí hasta que Dios lo llevó a Italia. Y luego el pastor Juan Guamaní, que pastoreó 13 años y que en este año nos ha devuelto la iglesia. Y ahí está Roberto Chávez. El año 2011 comenzamos la IBE Ventanilla. Y ese año fue, en el proceso de buscar, de primero hacer una visita, donde me encontré con una tía personal, la hermana de mi mamá, de mi papá, y que desató todo lo que tenía que desatarse para ir hasta Juanjuí para encontrarme con mi padre. O sea, yo le debo la IBE Ventanilla, que me haya puesto en paz con mi padre. Ahí pastoreó el pastor Miguel Cameo, mi yerno, y luego ahora el pastor Percy Palomino. El 2013 comenzó la IBE Pachacute con un pequeño grupo. Y después ahí fue nuevamente Pastor Miguel a sembrar, a sentar las bases. Y hoy día está el Pastor Joel. Y esta es la primera iglesia que ya tiene local propio. Dios nos permitió comprar un local. Y nos hicimos de un préstamo, pagamos el préstamo y ahora la iglesia ya tiene su local y ya comenzó a construir. Y como fue acá, amados hermanos, va a ser allá, porque tiene la marca. Tiene la marca, es como dicen, el mismo ADN. Entonces, Dios comienza algo, Dios no va a que seamos avergonzados dejando a medio camino lo que comenzamos. Y el 2018, producto de una visión personal del pastor Floro. Esto no nació de nosotros, sino de una visión especial del pastor Floro, la IBE Chuquitanta. Es interesante si ustedes escuchan cómo es. Años atrás, antes que congregue acá, un día se fue por la IBE por Chuquitanta, no sé hacer qué cosa, y Dios le puso, aquí debería haber una iglesia. Y miren, ahí está ahora de pastor. Pero es parte de nuestra iglesia. Entonces, ese es el pasado hasta hoy. Es como Dios nos ha ido guiando, como Dios nos ha ido bendiciendo de manera extraordinaria. Hemos cometido errores sin fin. Nos ha faltado hacer cosas, posiblemente muchas. Por eso tenemos que mirarnos el hoy. ¿Cómo estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Y de qué manera lo estamos haciendo? Como iglesia, como servidores, como los que somos pastores, como creyentes. ¿Qué estamos haciendo? ¿De qué manera lo estamos haciendo? Hay un riesgo en la vida de todo hijo de Dios.
después de un tiempo de mucha pasión por el Señor, nos adormecemos y comenzamos a vivir una vida en modo, ¿cómo se dice? Automático. En modo automático. Venimos al templo, pero lo hacemos así, en modo automático. Como cuando usted se levanta, medio zombie así, se va al baño, se lava los dientes, se cambia de ropa, se prepara su desayuno. No piensa, lo hace. Entonces, muchos de nosotros pudiéramos estar en ese modo automático. Y es por eso, amado hermano, que tenemos que evaluarnos. Eso lo veremos en los 2 días siguientes. Pero, ¿qué estamos haciendo como iglesia local en este momento? Hay 4 cosas donde tenemos énfasis. Nos faltan varias cosas, por cierto, pero veamos. Primero, énfasis en la oración cotidiana. Y esto fue producto de la pandemia. La pandemia con todo lo que produjo, inclusive la iglesia pospandémica, que no quiere congregarse, que quiere estar en la comodidad de su casa viendo el culto. Sí, hoy ya no estamos transmitiendo estas conferencias, se va a pasar diferido. Entonces, producto de la oración de la pandemia, comenzamos a la semana siguiente de iniciado la pandemia. Comenzamos nuestros tiempos de oración, todos los días de lunes a sábado. Oración de 6 a 7 de la mañana. Y gracias a Dios, han pasado, ¿cuántos años ya? ¿2, 3 años o 4? 3 años. 3 años y seguimos firmes y seguiremos firmes. Entonces yo cuando entendí esto hace un tiempo atrás, dije, Dios permitió la pandemia para que la iglesia vuelva al lugar de donde nunca debió salir, el lugar de la oración. El pasado mañana, cuando veamos el modelo original de la iglesia apostólica, el énfasis en la oración es indudable. Lo segundo, el énfasis en la enseñanza de la palabra de Dios. Miren, amados hermanos, eso no tengo que decirlo, ustedes lo saben. Y esto desde el comienzo de la IBE Callao, la enseñanza. Mi pasión es enseñar. Y yo entiendo enseñar no solamente es decir qué cosa es o cómo es, sino tratar de aplicar los principios de la palabra de Dios a la vida cotidiana. Porque poco vale saber cosas de la Biblia si no lo aplica uno a su vida personal. Y muchos de ustedes han podido progresar. Gracias a Dios por ello. Han podido superar crisis porque la palabra establecida está en sus corazones. Entonces, ese es un énfasis y lo seguiremos. Y lo curioso es, amados hermanos, que, de todos los pastores que tenemos, no salvo uno, que es el pastor Floro, de hecho, porque es evangelista neto, y otro medio, pero los demás pastores, todos tienen el gen, el ADN de enseñanza. Se paran aquí en este púlpito y pues comienzan y no quieren terminar. Porque cada quien se reproduce según su género, según su especie, según el principio espiritual. Enseñanza en la palabra de Dios. En tercer lugar, y esto también fue antes de la pandemia que Dios permitió que pudiéramos retomar la tarea que estábamos obviando, que no estábamos cumpliendo, que era la evangelización semanal. Participamos de un taller, la Caja Roja. ¿Recuerdan cuántos estuvieron en la Caja Roja, verdad? ¿No? Y eso como que nos reanimó. Invitamos a un evangelista, el que falleció, ¿cómo se apellidó? Rubén Herboso, que lo invitamos para que dé una enseñanza de cómo evangelizar y nos habló y apasionó más en la gran tarea de cumplir la gran comisión. Y gracias a Dios que continuamos. Deseamos que muchos más se involucren. Deseamos que muchos más puedan decir, aquí estoy, yo quiero también compartir
la palabra, porque Dios nos ha dado la verdad no para nosotros solamente, o para nuestro marco familiar, o para nuestra congregación. Dios nos ha dado la verdad para que la expongamos, para que la presentemos, porque la verdad es lo que nos trajo salvación. Conocimos la verdad y la verdad nos hizo libres. El día de mañana hay un evento, los 200 años de la, no sé de qué, pero es de la Biblia. Y me han invitado a ir y tengo que dar unas palabras. Yo estaba pensando dándole vuelta y vuelta. Entonces ya tengo mi discurso de 3 minutos, porque eso es lo que me han dado. Imagínense, predicar en 3 minutos. Entonces voy a hablar de la centralidad de la Escritura. A la edad de 11 años, Dios me hizo conocerlo. Y la palabra fue lo que transformó mi vida. Y así voy a ir hablando cada etapa, así rápido, cada etapa de mi vida, gracias a la palabra de Dios. Dios me guió al ministerio y me instruyó con la palabra de Dios. Dios mejoró mi matrimonio, mi relación de padre, gracias a la palabra de Dios. Dios me hizo mejor pastor, gracias a la palabra de Dios. La centralidad de la palabra de Dios por encima de teorías o técnicas humanas. Ese es el énfasis de su servidor. En cuarto lugar, algo que es un deseo que estamos tratando, los ministerios generacionales. Los adolescentes, los jóvenes y los jóvenes veteranos, jóvenes adultos, y también los niños. Estamos buscando una manera a la Ibe Callao, no a la manera que Dios quiere que hagamos, cómo relacionar todas las generaciones. Tengo tantas cosas en mi mente y en mi corazón y espero en Dios lo que tenemos que hacer. Frente a todo esto, amado hermano, para ir terminando en esta noche, ¿qué nos falta hacer como iglesia? Y es el reto que tenemos para los años por delante. Estaba orando un día y Dios puso en mi corazón el siguiente pensamiento: no podemos llegar a los 30 años iguales que estamos hoy día. No podemos llegar a los 30 años. Entonces tenemos retos para este año y también para adelante. Fortalecer el ministerio de matrimonios. Ya se comenzó, ya tenemos, ¿no? Y a los hermanos que son casados, tenemos 4 grupos de matrimonios, ¿no? Para matrimonios jóvenes, para matrimonios que tienen un cierto tiempo, para matrimonios un poquito más y los veteranos. Usted puede escoger como matrimonio. Son reuniones en un comienzo vía virtual. Luego, en la medida que va avanzando, vamos a tratar de hacerlo presencial cada cierto tiempo, no de manera periódica como se hace en la iglesia en casa. Pero queremos fortalecer los matrimonios. ¿Por qué? Porque en el matrimonio se cuida a las siguientes generaciones. Podemos tener un programa excelente de niños, adolescentes, jóvenes. Podemos tener, pues, la luz del mundo en ministerio. Pero de nada vale si en los hogares no se cuida a los niños. Entonces necesitamos fortalecer el matrimonio. Necesitamos fortalecer la relación de esposos, porque una buena relación de esposo hará una buena conducta de padres. Cometemos demasiados errores los que somos casados. Tenemos una bronca, tenemos una pelea o estamos enemistados con el cónyuge. Los hijos ven, los hijos sufren. Y muchas veces los hijos pagan los platos rotos del enojo, de la ira que papá o mamá tienen. Entonces ese es el deseo y esperamos que este año muchos de ustedes que son casados puedan involucrarse en un grupo. Y se abrirán más grupos porque usted, querido hermano casado, querida hermana casada, no se crea el inventor del agua. Usted necesita una persona que le pueda ayudar a desarrollar su vida como esposo. Y aquí no es cuántos años de casado tengo, sino sencillamente escuchar la palabra. Como muchas veces he dicho, yo después de 13 años de casado,
entendí que me había casado con una mujer. Algo tan obvio, pero que nadie me lo había enseñado. Que me había casado con una mujer, que piensa como mujer, que sueña como mujer, que pelea como mujer, etc. Gracias a Dios por la palabra, porque un ministerio vino y enseñó la palabra. No fue un psicólogo, sin desmerecer ningún psicólogo. No fue un motivador, fue la palabra la que hizo que nos diéramos cuenta, Mari y yo, nuestra situación personal como casados, y comenzáramos un proceso de restauración de nuestras relaciones, lo cual redundó en nuestros hijos. Y creo con todo mi corazón que gracias a esa decisión, mis hijos están donde están. Entonces, usted necesita. Segundo lugar, necesitamos más involucramiento en evangelismo. Les adelanto lo que voy a decir el viernes, por si acaso el Señor se lo lleva y usted no sabe en qué terminaba este mensaje, porque va a estar. Nos queda poco tiempo, amado hermano. Yo estaba pensando y dándole vuelta cómo decirlo, y vino un pensamiento del Señor. De hecho, si usted supiera que le quedan 2 años de vida, ¿qué haría? ¿Qué haría usted? El Señor está cerca, amado hermano. Está tan cerca, mucho más de lo que nos imaginamos. Las señales inequívocas. El domingo hablábamos del pensamiento único que aún dentro de la iglesia se ha introducido. Mañana lo veremos. Como el pensamiento único se ha introducido en las iglesias. No, hoy día hay conferencias para pastores que ya no son dictadas por pastores, ni maestros, ni apóstoles, ni profetas, sino por empresarios de éxito que enseñan a la iglesia cómo tener éxito. Ese es el pensamiento único. Que todos hagan las cosas de la misma manera. Tenemos que volcarnos al evangelismo. Gracias a Dios por los hermanos que sábado a sábado están cumpliendo la tarea. Gracias a Dios por ellos. Pero hay lugar. Si quieres trabajar en la viña del Señor, decía un canto antiguo, hay lugar. Y como decimos siempre, uno no tiene que saber evangelizar, uno aprende evangelizando. Y muchos hermanos que hoy día sirven en el ministerio de evangelismo, no se les entrenó, se lanzaron al foso. Tercero, conservación de resultados. Un área que durante años de años hemos sido flojos, débiles en ese sentido. Hemos buscado maneras y modos y no hemos podido encontrar un esquema. Le estamos encargando al pastor Pablo. Si algo falla, Pablo tiene la culpa. ¿Cómo es Pablo? Pues no, debe tener la sabiduría de Pablo para hacer algo. Mi querido hermano Pablo, vamos a buscar maneras que Dios nos ilumine. Vamos a orar por ello, que Dios nos ilumine de cómo podemos mantener a las personas que van haciendo su decisión de fe y cómo hacer volver a aquellos descarriados. Cuarto lugar, más servidores. Necesitamos más servidores. Vamos a abrir la IB Oquendo. Vamos a abrir cuando Dios baje la bandera, vamos a hacerlo. Ya se va a comenzar a hacer las caminatas de fe en Oquendo. Vamos a comenzar la IB Oquendo con otra metodología. Vamos a comenzar a rodear Oquendo. Vamos a caminar, vamos a hacer que la gente de allá haga su caminata de oración, orando, y que Dios abra los ojos donde debe ser y cuándo debemos comenzar. ¿Sabe usted que antes de que comience la pandemia, meses antes, estábamos por comenzar? ¿No? Pedimos local, que alguien buscara local.
y habían 2 locales bonitos, pero yo no tenía paz en mi corazón para alquilar. No sé por qué, no tenía paz. Y sencillamente, si hubiésemos comenzado, nos quedamos ahí por el asunto de la pandemia. Dios se sabe. Entonces vamos a necesitar más servidores para mandarlos a Oquendo, que está aquícito nomás cerca. Y eso conlleva a lo que hemos mencionado, levantar más iglesias hijas hacia el norte. Hacia el norte. Pastor Joel me estuvo conversando de que quiere, ¿cómo se llama el lugar? ¿Ah? Profan. A Profan, más al norte. Y ahí poquito a poquito llegan a Trujillo, no hay problema. Así que, amado hermano, hay mucho trabajo que hacer. Estamos trabajando. Somos una iglesia activa. Y muchos de ustedes están involucrados en ministerios y servicios. Pero nuevamente, amado hermano, tenemos que evaluarnos. ¿Cómo lo estamos haciendo? El día viernes con los servidores hablaremos esto con claridad. De lo que tenemos que hacer para poder hacer el doble de lo que estamos haciendo. Terminemos en esta mañana, en esta noche. Tenemos que mirar el futuro. Tenemos que mirar el futuro. A dónde Dios nos quiere llevar en esa creciente expectativa de que Cristo viene por nosotros. No nos vamos a sentar a esperar que el Señor venga. Eso es bonito, ¿no? Me siento, que el mundo se vaya a la porra, pero yo estoy esperando al Señor. Yo creo que es horrible esa actitud. Porque esa gente que está fuera de las iglesias, no solamente de la IBE Callao, son gente que si no escucha el mensaje y no recibe el mensaje y no cree el mensaje, se va a ir al infierno. Y somos nosotros los llamados a decirles que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Que hay solo intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo. Que no hay otro nombre debajo de los cielos en el cual los hombres puedan ser salvos, sino en Jesucristo. De decir, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y así poder transmitir esas verdades eternas que transformó nuestras vidas y van a transformar la vida de otros. Tenemos que mirar el futuro, amado hermano. Tenemos que mirar el futuro. A dónde Dios nos está llevando. De pie, por favor.